Muy bien, hermanos, yo quiero en esta mañana predicar basado solamente en unos pocos versos. Tenemos hoy nuestro Family Day y por tanto hemos diseñado el servicio de manera de que podamos terminar a tiempo y que haya la oportunidad de trasladarnos y estar allí. Pero no por eso vamos a dejar de compartir la palabra de Dios, que es el alimento espiritual que tú y yo necesitamos para crecer, ¿verdad? Y hacer la obra del Señor. Y quiero predicar basado en los versos que se encuentran en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, desde el 29 al 34. Hechos 16, 29 al 34. Y yo he titulado este breve sermón, Salvos tú y tu casa. Salvos tú y tu casa. Y yo quisiera preguntar, hermanos, ¿hay acaso una promesa más hermosa que esa? Yo sé que cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, el regalo más grande que he recibido de Dios es la salvación. Y es así. Y la salvación es personal y es individual. Pero una vez que tú encuentras la salvación, yo creo que no hay un anhelo mayor que cada cristiano tiene que esta salvación sea encontrada también por toda su casa. Y cuando piensas en tu casa, piensa en tu esposo. Cuando piensas en tu casa, piensa en tus hijos. Cuando piensas en tu casa, piensas en tus padres, en tus hermanos, aún en tus vecinos, tus compañeros de trabajo, donde quiera que te desenvuelves. Todo aquel que se relaciona contigo, tú quisieras que encontrara esta perla de gran valor que ha cambiado y que le ha dado sentido a tu existencia. Salvos tú y tu casa. Y para hacer esto, hermanos, quiero que leamos esta palabra y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Todo esto ocurre en un pasaje muy manejado cuando fueron encarcelados Pablo y Silas en una prisión en Filipos. Y yo no voy a leer todo este pasaje, porque ya todos sabemos lo que pasó, cómo la alabanza de ellos en medio de situaciones adversas provocó, ¿verdad?, un gran terremoto y que se rompieran las cadenas, porque la alabanza rompe las cadenas. Pero yo voy a basarme solamente en la interacción de este hombre carcelero, que viendo su responsabilidad prácticamente completamente destruida, porque como carcelero su responsabilidad era que permanecieran los prisioneros en la cárcel, y como la alabanza rompió las cadenas, él lo que tomó su espada para acabar, porque dice, imagínate, me van a matar como quiera. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y allí entonces ocurre esta interacción en la que voy a basar todo el mensaje en esos 3 o 4 versos que están allí. Y vamos, acompáñenme a leer a partir del verso 29. Él entonces, refiriéndose al carcelero, pidió una luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hermanos, el carcelero se postró a los pies de los prisioneros. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pueden sentarse.
Hermanos, cuánta sabiduría, qué maravillosa la interacción de un hombre que al ver la gloria de Dios manifiesta, no tuvo más que atenerse a buscar conocer de ese Dios y clamar: yo también quiero para mí salvación. Pero no deja de sorprenderme y de maravillarme que cuando él le preguntó a Pablo y a Silas, postrados delante de ellos, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Porque ciertamente reconozco que el Dios de ustedes es el Dios de salvación. Hermanos, ¿estás reconociendo, la gente que se relaciona contigo, que tu Dios es Dios de salvación? Tu vida está reflejando eso. Hermanos, porque si fuera así, yo creo que ya hubiéramos llenado estas sillas. Hoy tenemos un equipo trabajando en el Mirador y sabemos que hoy es un día de mucho movimiento. Pero hermanos, cuando se hace atractivo, cuando se ve que en nosotros ha operado una obra milagrosa y maravillosa de salvación, los demás quieren conocer lo que nosotros tenemos. Y ante esta señal milagrosa y portentosa que ocurrió en la cárcel de Filipos y la pregunta de él a Silas y a Pablo acerca de cómo alcanzar salvación, me sorprende que ellos, o la respuesta de ellos, no se limitó a la salvación que era para él, sino que le dijo esa maravillosa expresión que todavía hoy nosotros como creyentes, yo como pastor y ministro, la digo a aquellos que me escuchan predicar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Tú crees eso? Hermanos, ciertamente, de corazón, ¿tú crees eso? Porque saben, en la interacción que se dio entre ellos y que acabamos de leer, hay 7 cosas, 7 claves que yo he identificado en las que tú y yo debemos actuar para que se haga realidad en nuestra vida esta promesa de parte de Dios, de que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Como yo, de verdad, hermanos, tengo una memoria, yo diría que hasta cierto punto, que necesito elementos que me ayuden a fijar el conocimiento en ella. Yo soy muy gráfico, yo necesito imágenes, yo necesito videos. Yo de verdad que no pudiera ser abogado o una carrera de estas que necesitan mucha teoría y aprenderse muchas leyes y tantas cosas, porque mi memoria no funciona así. Y como la palabra de Dios necesito memorizarla y fijarla en mi mente y en mi corazón para que en el momento en que tenga que asirme de ella para actuar en consecuencia a lo que ella establece, lo que hago es que busco técnicas, maneras de poder recordar y que se siembre en mi mente y en mi corazón. Porque yo no me aprendo los versículos por cita. Yo admiro mucho a muchos de ustedes que saben lo que dice ahora mismo el Salmo 91, 45. Dije un versículo que no existe. Pero lo dije para que precisamente no hubiera alguno que me lo recitara. Yo no puedo hacerlo. Entonces yo busco técnicas en que por lo menos la palabra, si no la cita, esté en mi mente y en mi corazón. Y en esta mañana lo que yo hice fue que tomé 7 palabras que comienzan con la letra C, a las que podríamos llamar las 7 C de que seamos salvos nosotros y nuestra casa. Y yo quiero compartirlas con ustedes. ¿Están de acuerdo? La primera C que podemos ver reflejada aquí en Hechos 16, versos 29 al 34, es la C de creer. Hermanos, es necesario que tú y yo, para poder lograr que la salvación llegue a nuestra casa, creamos en el Señor Jesucristo. Así se lo dijeron Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Hermanos, es necesario que nosotros nos acerquemos confiadamente delante de Él, creyéndole a Él Señor y Redentor de nuestra vida. Que en nuestro corazón le confesemos como Señor y Rey, y que creamos que Dios le levantó de entre los muertos, que creamos que Él es la resurrección y la vida, que creamos que en Él, aún el que está muerto, vive. Y eso nos sostiene. Es necesario que tú y yo creamos en el Señor. Y como que es algo básico, pastor, pero si estamos aquí en la iglesia, es porque creemos. Lo que pasa es que este creer habla de una fe depositada, la fe de Hebreos 11. Aquella que se sostiene en las cosas que no se ven, aquella que ve las cosas que no son como si fueran, aquellas que te dan la certeza de saber que fiel es el que prometió y fiel también el que lo hará. Porque creer hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Sino que con tu accionar tú muestres que eres una verdadera mujer, que eres un verdadero hombre de fe. Que saber que cuando oramos, hermanos, nosotros estamos confiados de que Él nos escucha. De que cuando nos acercamos delante de Él, sabemos que Él nos atiende. Porque a todo el que se humilla delante de su presencia, Él lo atiende. Nosotros tenemos que aprender a creer. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de esa fe que hemos depositado en el Señor. Nosotros hablamos de un Dios sanador, pero nos duele la cabeza y el mundo se nos está acabando. Nosotros hablamos de un Dios proveedor, pero hermano, que no tengamos hoy para pagar la luz. Y a veces, hermanos, hay cosas que son realmente preocupantes, pero hay otras que nosotros dejamos pasar por alto y lo convertimos en algo muy grande. Una vez yo recuerdo que yo no sé qué fue lo que pasó aquí con la basura y había una situación en la que el ayuntamiento tenía un error en términos de una deuda que ellos estaban atribuyendo, y aquí se paga todos los servicios fielmente porque tenemos que ser ejemplo en todo. Hermanos, y yo recuerdo que Kelvin estaba en los aprestos hasta que pudo resolver y demostrarle e ir con todos los documentos. Pero yo recuerdo que en un momento de desesperación Kelvin dijo: pastor, pero que ellos insisten que se debe esto. Y yo le dije: pues que la corten la basura. Y Kelvin me miró y se rió. Pero la verdad, hermanos, es que a veces nosotros en situaciones que no tienen la magnitud que nosotros les damos, no mostramos nuestra fe. Tenemos que aprender a vivir por fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Número 1, cree. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Número 2, una vez que creemos en Él y que nos aferramos a esta fe que es en Él, tenemos que compartir con otros esa fe. Mira lo que dice, luego de que leímos en el verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en tu casa. Hermanos, lo próximo luego de creer es compartir. Por eso nosotros tenemos aquí un programa que se llama Compártelo, donde todo lo que traemos aquí, hermanos, como palabra cada domingo, se le entrega a cada uno de ustedes en forma de un bosquejo para que pueda ir a su casa, a los grupos que se reúnen en las casas, como leímos aquí, a todos los que estaban en su casa, y compartir el alimento espiritual que están recibiendo en base a su fe aquí en la iglesia. Es necesario que una vez que nosotros desarrollemos la fe en el Señor, seamos prontos para compartir con otros. Pastor, es que yo no soy líder. Yo no veo ahí que dice que hay que ser líder. Pastor, es que yo no tengo cursos de teología, es que yo no me he preparado. Hermano, hubo una mujer en un pozo, quizás usted la recuerda, que tuvo una conversación con Jesús. Y en esa conversación lo único que Jesús hizo
además de confrontarla con su pecado, fue llenarla de esperanza de salvación que es en Él. Y ella de allí salió. ¿Y qué hizo? Compartió con todos acerca de la fe que era en Jesucristo. Simplemente dice, yo creo en ese hombre que me ha dicho todo acerca de mí. Hermanos, no se necesita más de ahí. No se necesitan cursos y preparación, aunque es bueno que crezcas, y esa es una de las próximas C que vamos a estar nosotros viendo en esta mañana. Pero lo único que se necesita es un corazón agradecido de haber tenido un encuentro con el Señor y de haber depositado su fe en Él. Tan pronto has hecho eso, y ahorita yo pregunté, ¿cuántos creen? Y muchos o todos levantaron la mano y dijeron amén. Pues todos entonces pueden compartir esa fe que es en el Señor con los que les rodean. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para al terminar usted llamar y compartir con alguien de su fe en el Señor y decirle, nos vemos en el mirador, que allí vamos a tener un espacio donde como familia vamos a compartir nuestra fe. Primero, creer. Me van a ir ayudando con la C. Primera C, creer. Segunda C, compartir. Cada una con fundamento bíblico. La primera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La segunda, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en tu casa. No se limita, no es excluyente, se comparte con todos. Compártelo, ¿verdad, Angélica? Compártelo. En tercer lugar, dice que él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y eso habla de colaborar, de servir. Hermanos, si hemos creído en el Señor, si estamos por compartir la fe con otros, esa fe sin obras es fe muerta. Así lo dice la palabra de Dios. Lo próximo que nosotros tenemos que buscar es colaborar en la obra del Señor. Y eso se llama servicio. Hermanos, no desarrolle una cultura cristiana de un cristiano dominical que viene a sentarse y recibir en la iglesia. Porque, hermano, miren, vamos a ir a lo trivial, a lo coloquial, a lo familiar. Si una gente va todos los días a comer a su casa y nunca ni siquiera friega un plato, usted el primer día le da la comida muy contento. El segundo día usted dice, wow, qué buen hospedador yo soy. Ya el enfoque se va a ir yendo de él, sino que empieza usted. El tercer día usted dice, wow, pero ahora yo tengo más boca que alimentar. El cuarto dice, no, porque ahora no me alcanza. Y el quinto usted dice, wow, y ni un plato me ha fregado. Digo, o soy yo que soy... o es así, ¿verdad? Ahora, si esa persona viene y llegó el primer día y comió en la casa, el segundo día dice, pero mira, yo te puedo fregar todos los platos, y comió. Usted dice, óyeme, pero qué bien. El tercero te dice, pero mira, después de fregar yo puedo trapearte. Al cuarto tú le dices, te guardé la comida, hay ropa sucia. ¿Es así o no es así? Hermanos, nosotros tenemos que desarrollar un espíritu cristiano de colaboración. La iglesia no se viene a recibir, a la iglesia se viene a dar. Pero lamentablemente el concepto de iglesia que muchos tienen es que es un lugar donde yo voy a recibir. Y ese concepto de iglesia yo no lo he encontrado en la Biblia. Sí nos gozamos, sí recibimos, pero es que la Biblia lo dice que dando es como recibimos. Y nos vamos llenos. Y mientras más usted da, más se llena del Señor. Esas son las cosas que yo no sé explicar. Que lo que profetizo, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? Y cuando le veamos a Él cara a cara, entonces le veremos tal cual Él es y ya la conoceremos. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que colaborar en la obra del Señor, servir. Qué bueno es nosotros llegar ahorita y encontrar todo preparado. Pero yo estoy viendo fotos en los diferentes grupos de la iglesia, desde antes, cerca de las 7 de la mañana, personas ya, que un domingo se tuvieron que levantar a esa hora, para que ahorita cuando nosotros lleguemos, todo esté organizado.
Y si algo no está como nosotros queremos, decimos, pero esto se debió poner así. Desarrollemos, hermanos, la iglesia es un espacio. Y este hombre lo entendió. El carcelero dijo que tan pronto ellos compartieron la palabra con todos los que estaban en la casa, dice, él los tomó en ese momento y les lavó las heridas. Hermano, usted se ha puesto a pensar que esas heridas, posiblemente, ese mismo carcelero había sido parte de los que provocaron esas heridas a Pablo y a Silas. Porque es que eran las prisiones de ese tiempo, fueron azotados. De hecho, si usted estudia ese pasaje, y yo me he propuesto cada domingo dejar algo como inconcluso para que usted tenga que en su casa tomar su Biblia y leerlo. Pero usted va a buscar en ese pasaje cómo después cuando ya lo mandaron a soltar y eso, y Pablo dice, espérate, me azotaron y de todo, y ahora simplemente que irme así escondido. No, usted lo va a leer, porque ese no es mi enfoque en esta mañana. Y además porque quiero que usted se ejercite en estudiar la palabra. Pero él inmediatamente hizo algo en favor de la obra. Él los tomó y en esa misma hora, no yo lo hago en la mañana, no, en esa misma hora, con corazón agradecido, les lavó las heridas. Lo próximo, luego de creer, compartir, colaborar. La cuarta C es crecer. Dice, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Hermanos, él no se limitó solamente a creer en Jesús. Él no se limitó solamente a que a toda su casa le fuera predicada la palabra de Jesús, compartir con ellos. Él no se limitó solamente a colaborar limpiando las heridas y lavando las heridas de Pablo y Silas, sino que él de una vez dijo, ¿cómo yo crezco? ¿Qué es lo próximo? Yo me imagino a Pablo diciendo, no, ahorita te quieres ser apóstol también, porque va muy rápido. En una misma noche creyó, compartió, colaboró, sirvió, ya estaba sirviendo en la iglesia. Y ahora da el próximo paso, que es crecer. Y le dijeron, no, cuando uno cree, el primer paso que hay que dar es bautizarse. Si creyeren y fuere bautizado, ¿usted ve cómo la Biblia se relaciona en todo? La Biblia no se contradice, sino que la Biblia nos va llevando hasta el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Lo próximo, cuando tú llegas a la iglesia, es crecer. Por eso yo quiero aprovechar este momento, y sé que el pastor Jorge estará de acuerdo conmigo, en invitar a aquellos que tienen un tiempo congregándose con nosotros y que por alguna razón u otra aún no han podido dar el próximo paso. Vamos a resolver esos obstáculos que te están impidiendo y da el próximo paso de fe. Desciende a las aguas en el bautismo y deja ver a todos como testimonio público que tú has decidido cambiar tu vida y que a partir de ahora Jesús es el Señor de tu vida. Da el paso. Yo entiendo que es difícil porque hay una C que no está dentro de mis 7, a la cual nosotros le tenemos miedo, y es al compromiso. Hermanos, pero nosotros le tenemos miedo a la palabra compromiso. Depende. Sí, porque compromiso le tenemos miedo si significa que yo me estoy de alguna manera forzando a cumplir con algo. Pero cualquiera de las muchachas solteras que están aquí, que se le arrodille un varón así, elegante y buen mozo, como déjame ver quién está aquí. Aquí todos son buen mozos. ¿Dónde está Elín? ¿Dónde está Elín? Ponte de pie. Miren ese muchacho, nada más velo de pie. Cualquiera de nuestras muchachas solteras, que un joven así, ya profesional, prácticamente buen mozo, elegante, alto, un muchacho de fe, sobre todo un muchacho de fe, se arrodille y le ponga un anillo ahí. ¿Usted cree que ese es un compromiso negativo?
Nosotros a veces huimos al compromiso. Pero hermano, lo que está el Señor es enamorándonos. Lo que el Señor no está haciendo es que postrado delante de nosotros nos da un anillo. Somos nosotros quienes nos postramos delante de Él. Lo dije solamente para hacer la figura, ¿verdad? Para que no se malinterprete. De que Él nos está enamorando. De que Él nos está cortejando. De que Él nos está comprometiendo a un amor eterno. Donde Él nos ha amado primero. Y por eso nosotros le amamos. Entonces comprometámonos nosotros a crecer en Él hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y esta primera invitación es a bautizarse. Pero luego de ahí tenemos toda una escalera. Hermanos, y usted se bautiza y entonces queremos que usted haga borrón y cuenta nueva. Para que empiece a ser discipulado y a conocer de la palabra y a conocer cómo estudiar la palabra mejor. Pero luego que usted se discipula, entonces tenemos varios cursos de liderazgo para que usted aprenda a poner por obra la forma que Dios le ha dado y lo que usted porta para la expansión del reino de los cielos y de la iglesia local también. Y luego de eso, entonces tenemos un curso de teología para que usted aprenda a conocer mejor a Dios. Y mientras más va creciendo y más va conociendo, más pequeño se siente. Y se va dando cuenta que el conocimiento simplemente lo trae a usted al entendimiento de que usted no puede sin Dios. Y así, cada cosa. Pronto queremos abrir otro curso avanzado para los que ya han hecho el curso de teología. Y todos nosotros, los pastores que aquí compartimos la palabra de Dios, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. El cristiano tiene que ser enseñable. El cristiano tiene que permanecer creciendo todo el tiempo. Y este hombre inmediatamente dice enseguida. ¿Usted lo leyó? Yo estoy leyendo Reina Valera 95. Y allí lo dice, y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Qué estás esperando? Enseguida, bautízate. Enseguida, borrón y cuenta nueva. Enseguida, cursos de liderazgo. Enseguida, cursos de teología. Enseguida, crece para que puedas servir en la expansión del reino. La próxima C, y esta a algunos aquí nos gusta mucho, dice, luego de bautizarse con todo lo suyo, dice, luego los llevó a su casa, les puso la mesa. La próxima C, hermano, es comer juntos. Y usted dirá, ¿y qué de espiritual tiene esto? ¿Qué de espiritual tiene esto? Tiene tanto de espiritual, hermano, que en Hechos 2, el partimiento del pan está ahí insertado como parte de la doctrina de los apóstoles. En costumbres orientales, hermano, solamente se lleva a la mesa y se comparten los alimentos con personas a las que usted quiere honrar o con las que usted tiene cierto grado de intimidad. Eso es prácticamente sagrado. Y lo que está diciendo la palabra aquí es que nosotros, cuando recibimos al Señor, cuando hemos crecido en el conocimiento de Él y en nuestra fe, dejamos de ser conocidos y nos convertimos en hermanos. ¿Y qué pasa con los hermanos? Que comen juntos en la misma mesa. Hermanos, ahí hay en la mesa una intimidad. Y cada familia tiene sus cosas. En mi casa teníamos hasta la carne preferida de cada uno. Yo no sé si eso fue una estrategia de mi mamá para rendir un pollo entre todos. Pero cada uno de nosotros tiene su carne favorita. Ven acá, yo nunca había pensado eso. Pero siento que ahora no me lo reveló ni carne ni sangre. Nos truquearon ahí a todos. Wow, qué pena de mi hermanita Mercedes María, que a ella dije que le gustaban la pata y lo cosas. Wow, te engañaron, Mercedes.
Hermanos, pero lo que queremos es que haya un nivel de intimidad entre nosotros. Nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Por eso hemos estado motivando que en el mes de la familia, las familias inviten a otras. Hermanos, que podamos llevarlo a nuestros hogares, que podamos ser nosotros mismos. Por eso yo he dicho, no se preocupe de hacer un super banquete. Si lo puede hacer, hágalo. Pero si no, si usted lo que tenía para ese día compartir es frito y salami, hermano, miren, mi esposa se ofrece para ir a cenar con usted, porque a ella le encanta frito y salami. Ahora nosotros estuvimos mucho tiempo fuera, casi nunca nuestros viajes son largos por las responsabilidades que tenemos, pero era necesario, tomamos estas vacaciones y uno de los últimos días yo le dije, ¿qué vamos a comer? Ven, te voy a llevar a un restaurante, lo que quiera. Ella me dijo, ¿qué restaurante? ¿Y qué restaurante? Ya yo estoy cansada de comer en la calle y fuera. Yo quiero frito con salami. Y yo le dije, bueno, te lo voy a deber aquí. Te lo voy a deber. Hermanos, pero el comer conlleva que la relación con tu hermano es una relación abierta. Es que ciertamente somos hermanos. Es que ciertamente, y a veces escucho a la gente decir, no, pero no de sangre, de fe. Hermano, ¿en qué se sustenta nuestra fe? En la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Así que usted, hermano mío, le guste o no, hasta de sangre. Y no de cualquier sangre, de esa preciosa sangre que borra el pecado y que da la salvación. Entonces la quinta C es comer. La quinta C es comer. La sexta C, vamos a verlo allí mismo, dice, y luego los llevó, ¿a dónde dice que los llevó? A su casa. La sexta C es la casa. Hermanos, es necesario de que tú lleves a Jesús a tu casa. Es necesario de que lleves a tus hermanos, como hablé. Es necesario que tú lleves tu fe a la casa, porque algunos son cristianos en la iglesia. Esto es genérico, esto no necesariamente aplica a esta iglesia. Lo que pasa es que es un mensaje que se transmite en las redes, ¿verdad? Y para que bendiga a todos. Eso no pasa aquí. Pero hay algunos que su fe solamente se manifiesta en la iglesia. Y tú ves que en la iglesia levantan un himno y un cántico espiritual a Dios, alabanza, y en su radio en la casa no se oye nunca una alabanza. Y tú ves que alaban al Señor aquí con gozo, pero en su carro. Eso no pasa aquí, yo le dije, les advertí, no, por Dios, no. Hay muchos que en la iglesia manifiestan el amor y el servicio, y en su casa no arreglan su habitación, no friegan los platos, le hablan a sus familiares con todo menos amor. Hay muchos, pero no aquí. Hermanos, es necesario de que esta fe que nosotros hemos abrazado sea lo que nos distinga, no importa dónde estemos, en el camino, en el tránsito de esta ciudad, en tu casa, que tus familiares más cercanos puedan ver en ti un cambio. Y es de esa manera en que la salvación va a llegar a tu casa. Hermanos, siento decir ahora algo que tenía para el final del mensaje, pero muchas veces cuando nosotros decimos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, creemos que es simplemente por asociación. Y creemos que es que si yo creo en el Señor, ya toda mi familia es salva. Y no es así, hermanos, la salvación es individual. Cada uno debe reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Por eso es que se malinterpreta y mucha gente, usted le pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, mi abuela es cristiana. Le pregunté a un joven el otro día, ¿y tú eres cristiano? Porque veo actitud. Ah, sí, mi papá es pastor.
Yo dije, no, yo no te estoy preguntando por tu papá. Tú eres cristiano. Yo crecí en la iglesia. Yo te estoy preguntando si tú eres cristiano. Ah, bueno, la verdad que estoy apartado. Ok, ahora tú me estás respondiendo. Hermanos, es necesario que nuestro testimonio, porque lo que sí significa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que a través de esa luz que tú portas, y una luz, dice la palabra de Dios, no se puede esconder debajo de un colchón, sino que se pone en un lugar alto, en un candelero, para que, ¿qué pasa con esa luz? Que ilumina toda la casa. Por eso es que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, a tu casa llega la luz. Porque la luz de Dios ha sido depositada en ti. Pero si en tu casa tú te comportas en tinieblas, ¿qué luz está iluminando tu casa? Y vuelvo a preguntar lo que pregunté al iniciar. ¿Cuántos quieren que sean salvos? No solo ellos, no solo ustedes, sino también su casa. ¿Quién porta la luz? Andad como hijos de luz. Vivid como hijos de luz. Que sea Jesucristo visto en ti. Tú eres la iglesia para los que están en tu casa. Lleva la iglesia, lleva tu fe a tu casa. Compártelo. Eso nació en el corazón de Dios. Eso es una idea tan maravillosa porque te estamos llevando la iglesia a tu casa. El mismo mensaje que se está predicando aquí y que todo el que se movilizó desde su casa, que gastó gasolina, que se levantó temprano, que todo, para venir aquí a escuchar esta palabra de parte de Dios, esa misma, se está permitiendo que llegue a tu casa con un bosquejo, con todo. Y tú que escuchaste hasta los chistes que hizo el pastor, te lo sabe y puede compartirlo allá como tuyos. Hermanos, llevemos al Señor a nuestra casa. Vamos a repasar para culminar con la séptima C. Primera C, ¿en qué se basa eso? Depositar nuestra fe en Jesucristo. Segunda C, ¿en qué se basa eso? En hablar de esa fe a todos los de nuestra casa. Número 3, tercera C, colaborar. ¿En qué consiste colaborar? En servir, en ser parte de la obra de Dios. No solamente recibir, sino dar. La cuarta C, crecer. ¿En qué consiste crecer? Dar los pasos que me permitan ir creciendo en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, el que no se ha bautizado, ¿cuál es el primer paso? El que se bautizó, ¿cuál es el segundo paso? Muy bien. Quinta C, ¿cuál es? Comer. ¿De qué se trata eso? ¿De gula? No. Se trata de una relación de intimidad con mis hermanos, donde yo prefiero compartir el pan que tengo contigo, a fin de que Jesucristo sea visto en medio de nosotros. La sexta C, casa. ¿De qué se trata? ¿De que vamos a construir casa? No, de que vamos a llevar a Jesús a nuestras casas, para que la luz de Jesús sea encendida en medio de nuestros familiares y que se haga el cumplimiento de esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y cuál es la séptima C que nos queda? La podemos ver aquí, que dice, luego de llevarlo a su casa y ponerle la mesa, dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios
La séptima C es celebrar. Celebrar que Dios es nuestro Dios. Celebrar que Él me salvó. Celebrar que Él cambió mi tristeza en gozo. Celebrar que hay salvación y vida eterna. Celebrar juntos como familia que nuestra casa y nosotros serviremos al Señor. Que podemos decirle a otro, yo no sé si tú estás claudicando entre dos pensamientos. Ahora, mi casa y yo hemos tomado una decisión. Mi casa y yo ya decidimos. No tenemos que esperar las elecciones ni el 2020. Nosotros elegimos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ven cómo se completa esta promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.